Bienvenidos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver el capítulo 6 del libro de texto, Los ciclos vitales y las estructuras reproductoras en las plantas. Las plantas tienen reproducción tanto sexual como asexual. En la reproducción asexual, los descendientes son exactamente idénticos al progenitor. Durante la reproducción asexual, únicamente es necesario un progenitor. Esta reproducción se realiza mediante la mitosis. Por esto, los descendientes son genéticamente idénticos entre sí, entre los descendientes, e idénticos a su progenitor. O sea, mediante la mitosis se crean clones. A esta reproducción asexual se le llama también reproducción vegetativa. Así, por ejemplo, tenemos casos, por ejemplo, cuando el vástago, a través de sus raíces, se producen nuevas plantas. Aquí podemos observar una serie de árboles que parecen diferentes, pero son producidos a partir de las raíces de un progenitor, y todo este grupo de árboles que tenemos acá es exactamente el mismo individuo. Un caso parecido lo tenemos acá, por ejemplo, en el bambú. Cuando el bambú va creciendo, saca un tallo, saca otro tallo. Esos tallos son de una misma planta. Cada uno de esos tallos es genéticamente idéntico a su progenitor. Otro caso lo tenemos acá en muchas plantas a partir de diferentes partes de esa planta. Por ejemplo, a partir de las hojas, a partir de estas pequeñas partes que se derivan de sus hojas, uno puede tomar esa pequeña parte y hacer una nueva planta. Pero esta nueva planta es totalmente idéntica a su progenitora, genéticamente idéntica. También podemos tener en plantas reproducción asexual o reproducción vegetativa a partir de estacas o esquejes. Por ejemplo, cuando hacemos con la amapola, que acostumbramos a hacer cercas vivas, tomamos un pequeño trozo de la planta, del tallo de la planta, y ese tallo lo vamos sembrando, y a partir de ese pequeño tallo se producen nuevas plantas. Esto es reproducción asexual o reproducción vegetativa. Pero las plantas también tienen reproducción sexual. En esta reproducción sexual, los descendientes son totalmente diferentes, genéticamente diferentes a su progenitor. Durante la reproducción sexual se combinan las características genéticas de sus progenitores. Esta reproducción sexual es más usual en ambientes que están constantemente cambiando, en ambientes extremos, ambientes que ya sea que están expuestos a mucha temperatura, a escasez de agua, a ambientes con mucho viento. Son ambientes extremos. Entonces esta reproducción sexual produce variabilidad en los descendientes, y esta variabilidad les ayuda a sobrevivir en este ambiente hostil. En la reproducción sexual participan dos tipos de células, que en este caso se llaman gametos. Los espermatozoides, que en una angiosperma los encontramos en el grano de polen, y las ovocélulas, que en una angiosperma las encontramos en el ovario, en la flor. Ambas estructuras se unen y forman un cigoto, y ese cigoto después forma un embrión. Después ese embrión va a formar una nueva planta. Como es reproducción sexual, esta nueva plantulita producida es genéticamente diferente a sus progenitores. En las plantas se produce lo que se llama alternancia de generaciones. Aquí esta alternancia de generaciones es la mezcla de dos fases, una fase esporofítica, una fase gametofísica.
Empecemos por orden. Cuando se produce la reproducción sexual, esta reproducción sexual se realiza mediante la meiosis. Durante esta meiosis, el núcleo, que es un núcleo 2N, se divide 2 veces y al dividirse 2 veces produce 2 núcleos que son N. La meiosis entonces va a dividir el número de cromosomas a la mitad del número de cromosomas. Las células producidas durante la reproducción sexual son haploides. Estas células haploides se llaman esporas. Esta meiosis solo ocurre en células diploides o poliploides. Y la meiosis consta de 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Aquí tenemos entonces que las diferentes fases de la meiosis, durante este proceso de meiosis, los cromosomas homólogos se duplican durante el proceso llamado interfase. El proceso de interfase ocurre un momento antes de empezar la meiosis. En la interfase los cromosomas homólogos se duplican, como podemos ver aquí en esta célula. Ahí están los 2 cromosomas homólogos duplicados y una vez que los cromosomas homólogos se duplican, empieza la meiosis. La meiosis, como le mencioné, tiene 2 etapas. En la meiosis 1, cada par de cromosomas homólogos se va a 2 células separadas. Y luego, durante la meiosis 2, que la tenemos acá, cada cromátida hermana de cada cromosoma homólogo va a una célula aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula va a tener una sola cromátida hermana. O sea, se va a dividir el número de cromosomas a la mitad. Estas 4 células son N, son haploides. Ok, como les mencioné, la meiosis está constituida por meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 tiene 4 fases: profase, metafase y telofase. Como es la meiosis 1, se nombran como profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Vamos por orden entonces. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos ya se duplicaron durante la interfase. Recordemos de nuevo que la interfase se produce antes de que ocurra la meiosis. Durante esta interfase, entonces, los cromosomas homólogos se duplicaron. Aquí los podemos ver ya duplicados en esta primera fase que estamos comentando, la profase 1. Durante esta profase 1 se deshace la membrana nuclear. Aquí la podemos ver, se deshace la membrana nuclear y también empieza a formarse el huso. El huso está constituido por unas proteínas que se llaman microtúbulos. Ok, después sigue la metafase 1. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Ya el huso está completamente formado, los microtúbulos del huso ya están totalmente formados y estos cromosomas homólogos se alinean en el ecuador, listos para separarse. Y esta separación se lleva a cabo durante la anafase 1. Los microtúbulos del huso entonces jalan cada uno de los cromosomas homólogos, cada uno para un lado, para cada polo de la célula. Y por último, la telofase 1
es cuando ya se empiezan a dividir las células formadas. De nuevo se descondensan los cromosomas homólogos porque se habían juntado, se habían condensado, y de nuevo se vuelven a descondensar, se vuelve a formar la membrana nuclear y empieza lo que se llama la citoquinesis. La citoquinesis es cuando ya se divide totalmente las dos células. Hasta aquí entonces tenemos la profase 1 y la meiosis 1. Recordemos algo que se me había olvidado mencionarles, es que durante la profase 1 ocurre lo que se llama la recombinación cruzada. La recombinación cruzada es cuando se forman los dos pares de cromosomas homólogos, ocurre un intercambio, se forma lo que se llaman tétradas. Los dos cromosomas homólogos se unen y entre los dos cromosomas homólogos hay intercambio de genes, y este intercambio de genes va a producir variabilidad en las células que se van a producir. A esto se le llama recombinación cruzada. Entonces, aquí tenemos la meiosis 1, que es la que acabamos de ver. Ya aquí se formaron, aquí está la telofase 1 y la citoquinesis. Aquí se formaron dos células, cada una con un par de cromosomas homólogos, y luego empieza la meiosis 2. Durante la meiosis 2 tenemos una profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis 2 es muy semejante a una mitosis. Como pueden observar, aquí tenemos, durante la profase 2, tenemos los cromosomas homólogos. Cada uno de los cromosomas homólogos se vuelven a condensar porque durante la telofase 1 se habían descondensado. Durante la profase 2 se vuelven a condensar, se vuelve a deshacer la membrana nuclear y de nuevo se vuelve a formar el huso, los microtúbulos del huso. Durante la metafase 2, cada uno de los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula. Ya el huso está totalmente formado, los microtúbulos del huso se terminaron de formar. Y después viene la anafase 2. Durante la anafase 2, cada cromátida hermana es jalada hacia cada uno de los polos de la célula a través de los microtúbulos del huso. Y por último tenemos la telofase 2 y la citoquinesis. Durante la telofase 2 se vuelve a formar la membrana nuclear, se deshacen los microtúbulos del huso y durante la citoquinesis se dividen las células en 4. Como pueden observar, la meiosis 2 es muy semejante a una mitosis. Les recuerdo entonces que una meiosis va a producir 4 células y cada una de estas células tiene la mitad del juego de cromosomas. Son haploides, son células N. Y en las plantas tenemos, como les había mencionado hace un rato, lo que se llama alternancia de generaciones. Durante la alternancia de generaciones, los ciclos sexuales de las plantas se alternan en 2 fases. Una fase llamada esporofítica y una fase llamada gametofítica. El esporofito es 2N, es diploide. Entonces, si vemos por ejemplo un árbol de Cas, ese árbol es el esporofito.
ese árbol es diploide. Esta fase esporofítica se alterna con una fase gametofítica. Esa fase gametofítica es haploide, es N. Tanto la fase esporofítica como la fase gametofítica son pluricelulares. La alternancia de generaciones entonces incluye 5 pasos principales. Del esporofito, de las células en el esporofito, que son 2N, a través de la meiosis se producen esporas. Como acabamos de ver, la meiosis va a producir esporas que son N. A partir de esas esporas N, a través de la mitosis, se van a producir los gametos, el gametofito, y a partir de estos gametofitos, a través de un proceso de mitosis, se van a producir los gametos. ¿Cuáles son los gametos? La célula espermática y la célula huevo. La célula espermática es lo que llamamos el espermatozoide y la célula huevo es lo que llamamos la ovocélula. Luego, a partir de una fertilización, cuando el espermatozoide se une a ovocélula, entonces hay fertilización y se forma de nuevo el esporofito, se forma un cigoto que es 2N y a partir de este momento ya se forma un nuevo esporofito que es 2N, un esporofito multicelular que es 2N. Esto es a lo que se le llama alternancia de generaciones. Los gametofitos y los esporofitos varían de tamaño y la ubicación depende del grupo de plantas de la que estemos hablando. Por ejemplo, aquí tenemos en los briófitos como los musgos, este que tenemos acá es el esporofito. Este esporofito es temporal, es dependiente de esta parte inferior que es el gametofito. El gametofito es independiente y el esporofito es dependiente del gametofito. Esto es en briófitos. En los helechos, como aquí podemos observar, en los helechos lo que nosotros vemos como un helecho, ese es el esporofito. Y el esporofito produce un gametofito que es muy pequeñito. Tanto el gametofito como el esporofito son independientes uno del otro. En las gimnospermas, acá, el árbol que nosotros vemos, por ejemplo, un pino, un ciprés, que son gimnospermas, son coníferas. El ciprés que nosotros vemos, ese es el esporofito. El 2N es diploide. Y a partir de este esporofito se forman los gametofitos, tanto femenino, como en este caso, como el gametofito masculino. Lo que nosotros conocemos como bellotas corresponde al gametofito femenino. Y en angiospermas acá, en angiospermas lo que nosotros vemos como árbol, como un árbol con flor, una planta con flor, por ejemplo, un mango. Ese árbol de mango es el esporofito. Ese esporofito es 2N, es diploide. Y a partir de ese esporofito se forman los gametofitos. Los gametofitos están contenidos en la flor. Ahí, por ejemplo, tenemos el gametofito masculino, que está presente en los estambres, en los granos de polen, y el gametofito femenino que está contenido en el ovario, en los óvulos. En las gimnospermas que se producen los llamados conos, que a veces también les dicen estróbilos o también les dicen piñas.
Nosotros aquí en Costa Rica solemos llamarlos bellotas. Se forman dos tipos de conos en las gimnospermas. Las gimnospermas, recordemos, son por ejemplo las coníferas. Aquí tenemos dos tipos de conos, los conos polínicos y los conos ovulares. Los conos polínicos son los masculinos, son conos simples, y los conos ovulares son los femeninos, los compuestos. Aquí tenemos un cono masculino y un cono femenino. En los pinos, por ejemplo, los conos polínicos, las hojas se modifican en unas estructuras llamadas esporofilos. A partir de estos esporofilos se forman los esporangios y a partir de los esporangios se forman las esporas. A partir de estas esporas se van a producir los gametofitos masculinos. Y en los conos ovulares las hojas se modifican, acá lo podemos ver, las hojas se modifican en unas estructuras leñosas que se llaman brácteas. En estas brácteas se forman los esporofilos que después se fusionan formando escamas, y en las escamas tenemos, como lo podemos observar acá, en las escamas tenemos los óvulos, el gametofito femenino. En las angiospermas, los meristemos apicales son los que producen las flores, ya sea masculinas, ya sea femeninas o ambas. Todas las partes de una flor, como en esta que vemos acá, todas esas partes de esa flor son hojas modificadas, ya sea los pétalos, los sépalos, todos son hojas modificadas. En angiospermas tenemos varios tipos de polinizadores. Hay plantas que son polinizadas por el viento, hay otras polinizadas por insectos, por pájaros y también por murciélagos. Estos polinizadores son atraídos por colores, por la producción de néctar o por ciertos elementos para atraerlos. La flor consta de 4 tipos de hojas modificadas: los sépalos, los pétalos, los estambres y los carpelos. Cada uno de esas partes son hojas modificadas. Recordemos que el conjunto de sépalos se llama cáliz y el conjunto de pétalos se llama corola. En los estambres, el conjunto de estambres se le dice androceo. Andro quiere decir masculino. Y el conjunto de carpelos se llama gineceo, gine de femenino. Cuando estamos estudiando las flores, hay flores que son completas y hay flores que son incompletas. Cuando tenemos una flor que se llama completa, es que esta flor tiene los 4 tipos de hojas modificadas: los pétalos, los sépalos, los estambres y los carpelos. Cuando falta una de estas estructuras se le llama flor incompleta, flor incompleta. Le falta una de estas estructuras. También solemos clasificar las flores como perfectas o imperfectas. Una flor perfecta es aquella que tiene tanto estambres como carpelos, y una flor imperfecta es cuando le falta uno de los dos, ya sea los estambres o los carpelos. Cuando la flor tiene solo estambres se le llama flor estaminada, y cuando la flor tiene solo carpelos se le llama flor carpelada. Las flores tienen simetría. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, por ejemplo, si tomamos esta margarita que está acá, hay flores que pueden tener simetría regular o simetría irregular. Empecemos por las flores que tienen simetría regular, como esta que tenemos acá. Este tipo de flores también se le llama actinomorfas o que tienen simetría radial. En las flores que tienen simetría regular o radial, esta flor la podemos dividir acá, que esta parte es igual a esta otra parte. Ese es un plano de simetría. Pero también tiene muchos planos de simetría. Si la flor la dividimos acá, esta parte de aquí va a ser totalmente igual a este. Y así tiene varios planos de simetría. A veces son muchos planos de simetría. Este tipo de flores entonces es una flor actinomorfa o que tiene simetría regular o simetría radial. Por otro lado tenemos las flores que tienen simetría irregular o simetría bilateral, como esta orquídea que tenemos acá. A este tipo de flores se le llama también flores zigomórficas. Este tipo de simetría bilateral quiere decir que esta flor solo tiene un plano de simetría. Tanto este lado como este otro lado son totalmente semejantes. Pero estas flores solo tienen un plano de simetría. Por ejemplo, si yo divido la flor acá, esta parte es totalmente diferente a esta. Por esto las flores que tienen simetría bilateral tienen solo un plano de simetría. Al estudiar las flores vemos que hay flores que tienen ovario súpero, ovario ínfero u lo que se llama ovario semiínfero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando una flor tiene ovario súpero es que tanto los estambres, los pétalos y los sépalos se producen debajo del ovario. Entonces aquí podemos apreciar que el ovario es súpero. Por el contrario, cuando hablamos de flores con un ovario ínfero, es que tanto los estambres, los sépalos como los pétalos son producidos sobre el ovario. Entonces el ovario queda en la parte inferior. Estas plantas, estas flores de ovario ínfero tienen el ovario debajo. Y también se produce un sistema intermedio en donde tanto los estambres, los sépalos y los pétalos se producen en la parte intermedia del ovario. A este se le llama ovario semiínfero. Las semillas entonces se forman en las flores, se forman a partir del ovario. Ahí en el ovario se va a producir la o las semillas. Recordemos que la función de las semillas es superar tiempos difíciles, periodos difíciles. Por ejemplo, hay plantas que viven en estaciones que las temperaturas son muy altas o muy bajas, o a veces falta la humedad, falta el agua. Entonces las semillas van a proteger el embrión que tienen adentro de estas condiciones adversas. Por ejemplo, en las gimnospermas, la semilla se va a formar a partir de los óvulos presentes en las brácteas de los conos que acabamos de ver. Y en las gimnospermas se forma a partir de los óvulos que están acá en los carpelos. La semilla, entonces, la función de las semillas es proteger al embrión y alimentarlo.
Esta semilla va a estar rodeada por un tejido nutritivo. Aquí podemos observar cómo es la semilla en una monocotiledonia y en una dicotiledonia. La semilla entonces está rodeada por un tejido nutritivo. Ese tejido nutritivo le va a ayudar a crecer al embrión y producir una nueva plántula y una nueva planta, ¿verdad? Y después ese tejido nutritivo está protegido por una testa, una cobertura seminal. Los nutrientes, hay varios tipos de nutrientes, principalmente almidón, proteínas, lípidos, y estos nutrientes, como les mencioné, van a ayudar para que se desarrolle el embrión de forma óptima. Y la testa va a rodear este embrión. La testa es producida por varias capas de tegumentos, va a rodear el embrión y lo va a proteger. Y aprovechando esta imagen, vean que las angiospermas se dividen en monocotiledonias y dicotiledonias. Como estas palabras lo dicen, las dicotiledonias tienen 2 cotiledones y las monocotiledonias tienen solo un cotiledón. Los cotiledones son las hojas embrionarias, las primeras hojas que produce la planta. Cuando tenemos una semilla, a partir de esa semilla se forma una nueva plantulita a través de lo que se llama la germinación. Lo primero que se forma es una estructura que se llama radícula. La radícula va a formar la nueva raíz de la planta. Esta radícula entonces va a perforar la testa y después se va a formar lo que se llama la plúmula. La plúmula, acá lo podemos ver, la plúmula va a formar el vástago de la nueva planta. Toda la parte aérea que incluye el tallo, las hojas, a eso se le llama el vástago. Entonces la plúmula va a producir el vástago de la planta. A veces hay un periodo de absorción de agua. Cuando la semilla, antes de germinar, la semilla empieza a absorber agua. A este proceso se le llama imbibición. La semilla se llena de agua antes de germinar. A veces muchas semillas producen una sustancia que actúa como una hormona. Esta sustancia se llama ácido abscísico. Este ácido abscísico, su función es impedir la germinación durante un tiempo. Entonces se produce lo que se llama la dormancia. La dormancia va a favorecer la sobrevivencia de este pequeño embrión escondido o encerrado en la semilla hasta que las condiciones externas sean favorables. En las angiospermas, a partir de las semillas, se producen los frutos a partir del ovario. En los frutos entonces tenemos las semillas. ¿Y cuál es la función de los frutos? Bueno, los frutos tienen varias funciones. Primero que todo, protegen de la desecación al embrión que está en desarrollo. También protegen contra enfermedades y contra herbívoros. Facilitan la dispersión de las semillas porque viene un animal, por ejemplo, se come el fruto junto con las semillas y después esas semillas van a ser dispersadas, depositadas en otro lugar. También el fruto tiene la función de ser como un fertilizante para que la semilla pueda germinar fácilmente. El fruto se divide en una estructura que se llama pericarpo.
El pericarpo está constituido por 3 capas. La parte más externa se llama exocarpo. La parte intermedia que está hacia la parte interior se llama mesocarpo y la parte interna se llama endocarpo. Todas estas partes forman lo que se llama el pericarpo, que es la estructura en sí del fruto. Los frutos se pueden clasificar de varias formas. Una de esas clasificaciones es si son frutos simples, si son frutos agregados o son frutos múltiples. Un fruto simple es aquel producido a partir de un solo carpelo o de varios carpelos soldados entre sí. Dentro de estos frutos simples tenemos frutos carnosos y frutos secos. Un fruto carnoso es, por ejemplo, un tomate, un durazno, un limón. Son frutos simples carnosos. Dentro de los frutos secos tenemos frutos secos como las legumbres, los cariópsides, las nueces, que aquí tenemos las nueces, los aquenios y muchos otros tipos de frutos secos. Los frutos secos se dividen en dehiscentes o indehiscentes. ¿Qué quiere decir esto? Los dehiscentes poseen un sistema de apertura para que salgan las semillas, por eso se llaman dehiscentes. Los indehiscentes, los frutos secos indehiscentes, siguen cerrados, no tienen un sistema de apertura para que salgan las semillas. Por otro lado tenemos los frutos agregados, llamados agregados. Estos frutos agregados son producidos a partir de varios carpelos en una sola flor. Por ejemplo, tenemos la frambuesa, es un tipo de fruto agregado. Y por último tenemos los llamados frutos múltiples, que son frutos que se desarrollan a partir de una inflorescencia. A veces a estos frutos se les llaman infrutescencias, porque son producto de una inflorescencia. Un ejemplo de un fruto múltiple es la piña. Los frutos tienen diferentes mecanismos de dispersión. A veces las semillas son dispersadas por el viento, como en este caso, o a veces salen flotando en el agua. Por ejemplo, si tenemos el caso de un coco o una pipa, esa pipa con seguridad va a ir flotando en el mar y va a ir a dar a una isla, por ejemplo, y ahí se va a desarrollar una nueva planta. Algunos frutos tienen colores, como en este caso de estas uvas acá, tienen colores, tienen sabores muy ricos, sabores muy dulces al madurar, y estos sabores y colores van a atraer animales que se los van a ingerir y van a ir a depositar las semillas a lugares lejanos. Hay ciertos frutos también que poseen sistemas especiales de dispersión, son mecanismos que se llaman explosivos y tiran las semillas por todo lado. Bueno, espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes. Los espero de nuevo en el próximo capítulo.